Bienvenido, el día de hoy vamos a revisar los data frames, que no son más que series bidimensionales. Estas se pueden generar tanto de dictados de ND arrays, NumPy arrays de 2 dimensiones, una serie, otro data frame, lista de listas, etc. En verdad hay muchas formas, incluso podemos importar data de Excel desde el portapapeles o desde un CSV. Incluso hasta podemos leer bases de datos directamente para que generar nuestro data frame y luego ir trabajándolo. Los data frames son muy parecidos a una tabla de Excel o a una tabla de SQL, ya que tienen filas y columnas, las cuales se pueden indexar, filtrar, modificar. En el fondo realmente se puede hacer lo que queramos con esto. Entonces nuestra primera tarea es importar pandas y NumPy. Una vez que ya lo tenemos importado, volvemos aquí a donde parte el área de data frames. Nuestra primera misión va a ser generar un data frame por medio de un diccionario de series. Entonces tenemos el primer valor del diccionario, Pandas Series, que va de 1 a 3 con los índices de la A a la C, y luego tenemos el índice, o sea, el valor 2, la llave 2, con la serie de que va de 1 a 4 y el índice de A a D. Corremos estas líneas y luego, una vez que ya tenemos el diccionario generado, podemos pasar a crear el data frame. En este caso, simplemente vamos a pasar la variable D, que es nuestro diccionario, en la función de creación de data frames. Y luego ya podemos investigar nuestro data frame, donde podemos ver que en la llave 1, donde no encontró el valor, aparece como un none o not a number. Luego podemos pasarle un índice, y al pasar este índice vamos a obligar que tome este índice y estos valores. Entonces lo vamos a ejecutar nuevamente. Vemos que ahora solo nos toma los valores que habíamos definido anteriormente. Ahora, además del índice, le vamos a pasar las columnas. Pero en este caso, la columna 3 no existe. Por eso tenemos la columna 1, que es la llave 1. Tenemos la columna 2, que se genera a través de la llave 2. Pero aquí estamos buscando una llave 3 que no la estamos encontrando. Entonces vemos que al definir la columna 3, no la va a encontrar y nos va a traer puros blancos. También podemos investigar nuestro data frame, ya sea índices, las columnas, la cantidad de datos. Vamos a partir con los índices y las columnas. Avanzando en la creación de data frames, vamos a generar uno por medio de un diccionario de NumPy arrays. Entonces ahora vemos que de la misma forma se genera. Y nuevamente, si pasamos el índice, aquí vemos que el índice va de 0 a 3, pero nosotros le podemos obligar a que tenga un índice de ABCD o el que sea. Por default siempre va a ser de 0 a 3, o sea, de 0 a n-1 valores. Realmente los data frames son muy flexibles. Por ejemplo, podemos ahora generar un data frames de una lista de diccionarios y vemos que también se nos va a generar. En el fondo tenemos el primer valor de la lista, que es un diccionario con la llave A y la llave B y valores 1 y 2, y luego tenemos un segundo diccionario que está marcado acá, que es de la llave B y la llave C con valores 5, 10 y 20. Y vemos que en el fondo acá cada una de las llaves las pone como columnas y los valores los pone hacia abajo como filas. Todo este código lo pueden encontrar en GitHub. Voy a dejar el link abajo en la descripción, cosa de que ustedes pueden entrar, idealmente que lo descarguen mientras vamos ejecutando las líneas, cosa de que tú también vayas viendo en tu propio computador cómo se va comportando el sistema, y así vas a ir entendiendo de mejor manera. Luego tenemos otra opción, que es generarlo a través de un diccionario de tuplas, y también aquí obviamente se genera. Aquí notar que tenemos lo que se llama un multi-index. Esto quiere decir que no tiene solo un índice, sino que tiene más de un índice. Entonces después nosotros vamos a poder indexar, ya sea por el nivel 1 o por el nivel 2, tanto en columnas como en filas. Nuevamente, vamos avanzando en niveles y cada vez esto se empieza a volver más flexible. Entonces, por poner un caso como particular, podrías tener un primer índice pensando ya en un liniero de productos de una multinacional. Puedes tener en el primer índice los países, ya sea Chile, Argentina, México, lo que sea, y luego en el segundo índice tienes los productos o las fechas. Entonces
te permite después ir filtrando ya. Yo quiero todos los productos que están en Chile. Yo quiero de este producto, tráeme todos los países. Entonces, realmente es muy flexible y te permite hacer muchas cosas. Ahora vamos a ver la selección y eliminación de columnas. Entonces, por ejemplo, vamos a llamar el data frame la columna 1. Entonces, voy a escribir data frame. Entonces, tenemos la columna 1 y 2. Aquí llamamos la columna 1. Otra opción de llamar esto es dataframe.1. En este caso, tenemos el mismo resultado, pero solo porque la columna no tiene espacios. Entonces, hay dos formas de llamarla. O sea, abrir corchetes, poner cremillas y pasar el string del nombre de la columna. O en su defecto, si es que no tiene espacio, poner punto en la variable. Luego vamos a generar una nueva columna 3. Aquí tenemos solo 1 y 2. Vamos a generar una nueva columna 3 de la multiplicación de ambas columnas, de la columna 1 y la columna 2. Entonces, si ahora apretamos data frame nuevamente, vamos a tener la columna 3, que es la multiplicación. 1 por 1, 1, 2 por 2, 4, 3 por 3, 9. En este caso, la columna 2 tiene un 4, pero la 1 tiene un none, entonces va a ser none, porque en el fondo estás multiplicando nada en este caso un float, y eso te devuelve nada. Si quisiéramos que nos devuelva 0, podríamos reemplazar ese none por un 0. Vamos a generar una variable flag que lo que va a hacer nos va a indicar cuando se cumple una condición. Entonces en este caso tenemos dataframe la columna 1 cuando sea mayor que 2. Entonces volvamos acá y antes de correr el script veamos cuál debería ser. Entonces la única que es estrictamente mayor que 2 es la número C. Entonces vamos a ejecutar esta línea. Y vamos a pasar a la siguiente. Entonces tenemos que la primera es 1, ¿es mayor que 2? No, la 2 tampoco es mayor que 2. La 3 sí efectivamente es mayor que 2. Y la variable, la fila D, es falso porque tampoco es mayor porque es un none. Las columnas no solo se pueden agregar, también se pueden eliminar. Entonces en la fila 131 vamos a ejecutar del y llamamos a la fila. Entonces si ahora apretamos dataframe, ya no está la columna 2. Y también podemos crear nuevas columnas con un valor escalar. Entonces si ejecutamos nuevamente dataframe, vemos que pasamos este string y se copia en todas las filas. También podemos truncar. Entonces en este caso vamos a llamar la fila 1 y vamos a traer los valores desde 0 hasta el 2. Entonces vemos que de la fila 1, la que está marcada acá, estamos trayendo el valor del 0 al 2. Entonces del 0 al 2, que el 2 no lo incluye, entonces 0 y 1. Los mismos valores que están en la columna 1. También podemos insertar nuevas filas. Para eso vamos a usar el comando .insert y vamos a definir en la columna 1 bajo el nombre var y los datos de la columna 1. Entonces vamos a ejecutar esta. Y vamos a llamar nuevamente dataframe. Que la columna var tiene los mismos valores que la fila 1. Y con esto ya podemos empezar a entender el potencial que tienen los dataframes y por qué Pandas están utilizados a nivel mundial. Esto viene dado por su flexibilidad, por su velocidad y por su similitud a tablas de Excel o a tablas de SQL.